Gracias, varón. Iglesia, buenos días. Muy buenos días. Dios les bendiga. Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios bendiga a sus familias, todas las personas que le rodean. Gracias por invitarme a predicar nuevamente a esta congregación. Muchas gracias por la invitación, pastores y predicadores. Muchas gracias. Tema para esta mañana: la doctrina del arrepentimiento. Ese es el tema, iglesia. La doctrina del arrepentimiento. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículos 14 y 15. Porque aparte de Marcos, este capítulo 1 y estos dos versículos nos muestra el verdadero contexto del Evangelio de Jesucristo. Nos muestra la doctrina del arrepentimiento. Esta doctrina que hoy en día ha sido sacada básicamente de muchísimos ministerios, de muchas iglesias hoy en día. No se habla de arrepentimiento. Y es importante de que la iglesia, los pastores y los predicadores entiendan que al no predicar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina del arrepentimiento, muchas almas se están perdiendo hoy en día, haciéndose en llamar cristianos, pero no están verdaderamente arrepentidos de sus pecados. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Si lo tienen, digan amén. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Iglesia, como ustedes saben, mi trabajo ante los ojos de Dios, primero que todo, es alertar a la iglesia de esta monstruosa apostasía que se viene mostrando día tras día en nuestras iglesias y en nuestras congregaciones. Y es muy probable que hoy en día puedas visitar muchas iglesias. Hoy en día puedes visitar muchísimas iglesias, tienes de dónde escoger. Desde las majestuosas catedrales, estas catedrales de prosperidad, hasta pequeñas congregaciones de barrio. Pero rara vez escucharás una predicación acerca del arrepentimiento. Y no solamente está ocurriendo aquí en nuestro país, no. Esto ocurre en todo el mundo. Podrías visitar congregación tras congregación por meses enteros. Y nunca vas a escuchar una sola mención de la palabra arrepentimiento. ¿Saben por qué les digo esto? Porque a mí me llevó más de un año terminar este ejercicio. Me llevó más de un año visitar muchas iglesias supuestamente cristianas, supuestamente de sana doctrina. Pero muchas de estas iglesias no se comprometen con esta importante doctrina bíblica del arrepentimiento hoy en día. Un gran número de iglesias, muchísimas, han determinado que el arrepentimiento es un mensaje bastante ofensivo para ser predicado. De hecho, denominaciones enteras lo han despreciado. Han despreciado las prédicas sobre el arrepentimiento, restándole la importancia que tiene esta gran importante doctrina para llegar a nuestro Señor Jesucristo, para llegar a Él en espíritu y en verdad. En estos ministerios, y me estoy refiriendo a estos ministerios de comodidad y de prosperidad, solo vas a escuchar todo lo que tenga que ver de amor de Dios. Solo vas a escuchar todo lo que tenga que ver de sus bendiciones y de los principios que debes aplicar en tu vida. Pero no vas a escuchar una palabra que hable de sentir la tristeza que es según Dios por tus pecados. En estos ministerios podrás escuchar muchos mensajes que hablen de amar a los demás,
para convertirte en una buena persona. Y a la verdad tengo que aceptarlo y tengo que decirlo hoy, que estas cosas definitivamente son bíblicas, sí, son bíblicas. Estos mensajes son bíblicos. Pero déjenme decirles que una persona que está en pecado, jamás escuchará un mensaje de arrepentimiento como el que el apóstol Pedro predicó el día del Pentecostés. No. Este mensaje del apóstol Pedro, este mensaje que llevó a muchos a la libertad en Cristo, jamás vas a escuchar un tipo de mensajes de estos en estas iglesias de prosperidad y de muchos ministerios modernos hoy en día. Hoy me atrevo a decir, y lo digo con mucha sinceridad, que muchos pastores modernos, muchos predicadores modernos, podrían horrorizarse de lo que Pedro predicó aquel día del Pentecostés. Este mensaje que está escrito en Hechos 2, capítulo 37. Como ustedes saben, iglesia, es necesario de que ustedes anoten las citas que se le dan en estos servicios para que confronten la palabra conforme a la Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos muestra el contexto del poderoso mensaje del apóstol Pedro, donde estas personas, al oír lo que Pedro dijo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Esto fue lo que preguntaron las personas al escuchar el sermón del apóstol Pedro, basado en el arrepentimiento, como este versículo 37 del capítulo 2 de Hechos lo demuestra. Nos demuestra que debe de haber un conocimiento previo de los pecados antes de tener un verdadero arrepentimiento, iglesia. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es hacernos conscientes de nuestros pecados. El corazón de aquellas personas en Jerusalén en la época del apóstol Pedro fue conmovido. Cuando estos escucharon la palabra de Dios, sólo así reconocieron sus pecados. Y al analizar el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, nos muestra que Pedro respondió a ese clamor desesperado de estas personas, instruyéndoles de esta manera: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Escuche bien. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 38. Y tal vez muchas veces las personas se pregunten, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de arrepentirse, verdad? Miren, el verdadero arrepentimiento, como nos lo dice Pablo, va a producir una tristeza, va a producir una pena y va a producir un pesar por los pecados. El arrepentirse consiste en experimentar tal constricción que lleve a cambiar el rumbo de tu vida. O en otras palabras más simples, iglesia, arrepentirse es volverse de tus pecados e ir en la dirección opuesta. Iglesia, el arrepentimiento no te da ningún mérito ante Dios. Déjame decirte eso. Quiero ser claro. Quiero dejarles claro que el arrepentimiento no te va a dar ningún mérito ante nuestro Señor Jehová. Porque ese mérito solo nos lo da Cristo. Ese mérito solo nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Porque la sangre de Cristo es la única que puede otorgarte el perdón. Pero el arrepentimiento es el único camino para obtener el verdadero gozo y ser restaurado en toda su totalidad. No hay otra forma, iglesia. Miren, no hay otra forma de entrar en la paz y en el reposo en nuestro Señor Jesucristo, sino a través de las puertas del arrepentimiento. Pablo escribió a los corintios acerca de los frutos que produce el arrepentimiento. Lo podemos ver en la segunda de Corintios, en el capítulo 7, versículos 10 y 11.
Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 10 y 11. Voy a darte un trasfondo de la carta de Pablo que escribió a los Corintios. En la época de Pablo, la iglesia de Corinto y sus miembros, ellos pasaron por alto un terrible pecado. Pasaron por alto ese terrible pecado y no había tristeza alguna en medio de ellos. El pecado era pecado de incesto. Así que Pablo escribió a la iglesia un mensaje duro, pero bien merecido, porque estas personas no habían soltado sus pecados. Entonces, cuando la gente se sentó a leer la carta en voz alta, ellos fueron conmovidos, sus corazones se arrepintieron, se llenaron de tristeza y de dolor, e hicieron frente al pecado tan vergonzoso que había entre ellos. Así que Pablo escribió a la iglesia un mensaje duro. Un mensaje duro. ¿Cuál produjo? Tristeza. Esa tristeza que es según Dios. Pero a la misma vez, Pablo los animaba diciendo: vean lo que la tristeza de Dios hizo en ustedes. Produjo prudencia. Trajo una indignación en contra de su propio pecado. Miren, el arrepentimiento es el único medio por el cual aquellos que están cautivos por el pecado pueden ser liberados y pueden ser restaurados a través de la doctrina del arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe en la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo resultan en la remisión de los pecados, ¿verdad? Que significa perdón y libertad del poder del pecado. Y de acuerdo con el apóstol Pedro, no puede haber conversión, no puede haber libertad, ni nuevo nacimiento sin arrepentimiento. Como lo podemos analizar en Hechos. En Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Veo que están anotando las citas. Aleluya. ¿Qué nos dice Hechos 3, versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y de esta misma manera, de la misma manera que Pedro exhortó a estas personas, Pablo predicó a los atenienses de la misma manera que predicó Pedro, diciéndoles: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, la ignorancia del pecado, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él había venido con este mismo propósito. Nos lo muestra Lucas, capítulo 5, versículo 32. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente que ese era el propósito de Él, de haber venido a la tierra, porque Él nos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo, en su corto ministerio, siempre predicó al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, versículo 32. Es más, Lucas, el escritor, es todavía más claro cuando escribe. Cuando él escribe que Jesús les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, versículo 46 y 47. Miren, arrepentimiento fue el mensaje que Dios nos mandó a enseñar. Es así de simple. No hay más. Por eso cuando la iglesia se estableció en la tierra a través de sus apóstoles, predicando el evangelio de Cristo y la doctrina principal de nuestro Señor Jesucristo, que es el arrepentimiento, el Espíritu Santo instruyó a todos los siervos de Cristo para predicar el arrepentimiento. Así empezó la iglesia primitiva. Y así debe de mantenerse la iglesia hoy en día, predicando arrepentimiento. Porque este ejemplo de la iglesia primitiva debe de mantenerse en nuestras iglesias, porque de eso se trata el mensaje central del verdadero evangelio de Cristo. Pastores, predicadores, iglesia, prediquemos arrepentimiento, porque es necesario, sí. Es necesario que lo hagamos, porque este mensaje con la doctrina del arrepentimiento es el único que puede llevar a un pecador a los pies de nuestro Señor Jesucristo, en una verdadera conversión a Él. Este mensaje lo debemos predicar a todas las personas que asisten a nuestros servicios y a nuestras iglesias, sin tomar en cuenta su estatus social. Miren, sean ricos o sean pobres, porque nadie puede decir amar a Jesús si su vida no muestra los frutos de su arrepentimiento. Este es el fruto que nos pide Jesús en su evangelio. Él nos pide frutos de arrepentimiento, y no como muchos falsos maestros de este evangelio de la prosperidad, que expresan y dicen a boca llena que miren sus frutos que están representados en sus gigantescos templos lujosos llenos de creyentes engañados por estas doctrinas de error. Estas doctrinas de error que enseñan a través de un evangelio mezclado con el mundo. No, eso no son frutos. Miren, para que pueda brotar un verdadero gozo en una persona al recibir a Cristo, este gozo se da después de confrontar el pecado con la predicación del arrepentimiento, porque el Espíritu Santo hace la obra, haciendo que estas personas abandonen sus hábitos pecaminosos y su manera sensual de vivir. Muchos hombres y mujeres pueden ser transformados por la sangre de Cristo, que es la única que limpia todo pecado, y puede ser transformada por el poder de su Santo Espíritu que hace libre al cautivo, solo con la predicación del Evangelio de Cristo y con su mensaje central, que es el arrepentimiento. Pastores, predicadores, nosotros debemos de enseñar a la iglesia ese mensaje que la primera iglesia predicó en Jerusalén el día del Pentecostés. ¿Y cuál fue el mensaje? Arrepentimiento. El mismo mensaje que predicó Jesús, ese mensaje, que es este que lleva para perdón de los pecados. Es así de simple, no hay más. Hoy en día la mayor tristeza que siento es ver cómo el evangelio de la comodidad, este evangelio de prosperidad, confunde completamente el amor de Dios. ¿Sí? Lo confunde, lo ha confundido y tiene confundido a sus seguidores. Multitudes de creyentes hoy en día se congregan en eventos donde los pastores de esta doctrina de comodidad les dicen: todo lo que necesitan ustedes es creer y nacerán de nuevo. Esas son sus expresiones. Y esta doctrina está fundamentada en el pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 16. ¿Qué es esto? Es este capítulo donde nos muestra, donde un carcelero le pregunta a los apóstoles acerca de cómo obtener la salvación, y donde Pablo le da la respuesta, donde Pablo le da esta respuesta que está en el capítulo 16, versículo 31, si no estoy mal. Si me equivoco, iglesia, capítulo 16, versículo 31, aleluya. Ok, mire, Pablo
le responde a este carcelero. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? La doctrina de la prosperidad y de este evangelio de comodidad, de este evangelio cómodo que predican en estos templos, se fundamenta en estas palabras del capítulo 16, versículo 31, donde Pablo expresa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero estos falsos ministros que hacen énfasis en esta doctrina de prosperidad y comodidad olvidan por completo que cuando el carcelero se acercó a los apóstoles, este carcelero estaba tan convencido de su pecado que vino temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Está en Hechos 16, 29. Este hombre estaba tan angustiado y estaba tan turbado que había considerado suicidarse. Este hombre reconoció su pecado y el temor de Dios lo llevó a arrepentirse. Pastores y predicadores, el mover las emociones, el mover los sentimientos de una persona no puede convertir el alma de nadie. Déjeme decirles eso. Porque estos mensajes solo tocan las emociones de una persona, pero son incapaces de conmover los lugares más profundos del alma, porque el único que conmueve los lugares más profundos del corazón y del alma de un pecador es el Espíritu Santo, déjeme decirles eso. Y esta es una verdad muy importante que todo ministerio debe de saber. Todo ministro y todo ministerio debe de tener cuidado de enseñar la doctrina de la gracia al pecador sin antes enseñarle la doctrina del arrepentimiento, para evitar las falsas conversiones. La doctrina del arrepentimiento es una gran verdad. Y como tal, esta constituye la base del Evangelio mismo. Es una verdad que nos habla de la condenación bíblica del pecado. La doctrina del arrepentimiento es una amonestación al pecador a correr a la cruz o simplemente no hacerlo y perecer. Iglesia, la doctrina del arrepentimiento es el más grande mensaje de amor jamás ofrecido al hombre por Dios. Aleluya. Para nosotros como cristianos y defensores del Evangelio con poder, la predicación no es solo una idea romántica o una idea sentimental, no, sino que el mensaje del arrepentimiento es un mensaje que dice claramente al pecador. Nosotros le decimos al pecador, estamos aquí para pelear por ti contra el diablo y el infierno. Y nosotros no te vamos a encubrir la verdad. Y si en realidad quieres una vida nueva en Cristo, arrepiéntete. Es así de simple. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Antes de servirle a mi Señor como atalaya, conocí un pastor. Lo conocí hace muchos años. Y Dios, a través de su Santo Espíritu, lo bendijo con una hermosa iglesia llena del Espíritu Santo, una congregación que transpiraba santidad a través de las prédicas de este pastor. Pero este pastor de la noche a la mañana dejó que Satanás entrara a su vida y a su congregación a través de un falso profeta. ¿Sí? Un falso profeta que le dijo que el Señor le había dicho que nombrara a este pastor como apóstol y que lo ungiera con aceite para que él y su iglesia sean bendecidas en todas las necesidades materiales que tenían. Y en el corazón de este pastor estaba el anhelo de que su ministerio fuera grande y fuera próspero, como muchas de estas mega iglesias que vemos hoy en día. Y este pastor empezó a suavizar los mensajes del Evangelio y empezó a mezclar estos mensajes de santidad con las cosas del mundo. Y ya no predicaba el arrepentimiento, sino la prosperidad a través de Jesucristo. Y su ministerio, déjenme decirles que creció como él quería. Pero era el deseo de la carne, era el deseo humano. Este pastor olvidó por completo
la verdadera bendición del Evangelio puro y santo de Jesús. Este pastor solamente llegó a importarle llenar más de las 7,000 sillas que tenía en su templo. Este templo que había construido, este templo que él había construido para la honra y gloria de los hombres, para predicar un mensaje que la carne quería escuchar y no el verdadero mensaje de Dios. Tenía más de 7,000 oyentes, pero a él no le importaba entregar el verdadero mensaje, solo le importaba llenar su templo. Pero un día escuchó predicar una atalaya, un aleluya, como nos llaman. Lo escuchó predicar con gran poder y convicción al arrepentimiento verdadero. Este pastor escuchó nuevamente un mensaje, como los que él predicaba hacía mucho tiempo atrás. Y este pastor, iglesia, este pastor de una mega iglesia se sintió redargullido por el Espíritu Santo debido a sus predicaciones tan ligeras que solo conducían al creyente y al mundo y no a Cristo. El Espíritu Santo hizo la obra en este pastor y le habló a través de un predicador de la senda antigua, porque una atalaya llegó a llevarle el mensaje de Jesús. Y este pastor por semanas forcejó con su conciencia, pensando, no soy un pastor verdadero. El Espíritu Santo le mostraba que no estaba dando el mensaje a las personas, el verdadero mensaje a estas personas que necesitaban para crecer y madurar en Cristo y obtener la verdadera bendición que es vida eterna. El Espíritu Santo le mostró a este pastor que estaba haciendo un fraude ante los ojos de Jehová. Así que este pastor cambió su predicación e incluyó el mensaje del arrepentimiento y empezó a predicar nuevamente la sana doctrina de un verdadero evangelio fundamentado en el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento. Y miren lo que sucedió. Su congregación, que en esos días, en esos años, era contada con más de 7,000 creyentes, ahora después de varios años, desde que comenzó a enseñar arrepentimiento, fundamentado en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ha quedado con menos de 300 personas. Aleluya, la honra y la gloria es tuya, Jehová. Aleluya, santo por siempre. Hubo un éxodo. Más de 6,700 cristianos tibios y mundanos se fueron porque no quisieron escuchar la verdad. Esta congregación hoy en día es una congregación que cuenta con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Y están llenos de gozo hoy en día, muy bendecidos, muy bendecidos. Estos congregantes crecen en Cristo y en su verdadero evangelio. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Iglesia, yo hoy me pregunto, ¿es esta la razón por la cual muchos pastores nunca predican arrepentimiento verdadero y no superficial? ¿Debe ser esta la razón para no predicar un verdadero evangelio y sostener una cantidad de creyentes y oidores, congregantes, solo queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar y no un verdadero evangelio? Estos pastores temen que su iglesia quede con menos de la mitad de sus miembros al predicar un evangelio santo, puro y limpio. Yo me pregunto si es que temen perder gente en sus iglesias. Me pregunto si es que temen no poder pagar sus créditos hipotecarios. O necesitan muchas personas que diezmen, pacten y ofrenden para así poder absorber los gastos cada vez mayores en su vida comprometida con el mundo. Yo pienso que sí. Porque el compromiso con ellos, el compromiso que estos falsos ministros, que estos ministros que están en doctrinas de error hoy en día, más bien es compromiso con el mundo y no con Cristo. Da tristeza. Hoy en día me pregunto, ¿qué pasaría con las personas? Con toda esta cantidad
de personas que se congregan en estos ministerios de error, estos ministerios de prosperidad y de comodidad. Yo me pregunto, ¿qué pasaría con estas personas al escuchar a su predicador, a este predicador al cual ellos están acostumbrados en escuchar mensajes de prosperidad, en escuchar mensajes de paz, amor y gozo? Yo me pregunto, ¿qué pasaría con ellos al escuchar a este predicador o a este pastor dar un mensaje de arrepentimiento verdadero? Yo me pregunto eso. Ay, santo. Yo me imagino a muchos de estos creyentes tibios y mundanos a punto de escuchar su último sermón, porque detrás del escenario, este predicador que un día les predicó prosperidad y comodidad está bajo la influencia del Espíritu Santo, que le habla con gran poder. Que el Espíritu Santo le está diciendo, el día del Señor está cerca, predica lo que tienes que predicar. Que el Espíritu Santo le está mostrando la mano de Dios escribiendo en la pared, diciéndole: Dios pronto juzgará a las naciones. Diciéndole: todas las cosas serán conmovidas y los corazones de los hombres desfallecerán por ello. Yo me imagino una congregación de estos creyentes tibios y mundanos abandonar y desocupar de repente muchas sillas de estos templos apóstatas. Porque el predicador, este predicador al cual estaban acostumbrados a verlo y a que les predicara un show, les está predicando la cruz y la sangre de Cristo. Y no les está dando un show de diversión al que están acostumbrados con él. Yo me imagino, pastores, iglesia, ustedes se imaginan a Dios hablándole y mostrándole a estos predicadores de prosperidad. El capítulo 5 del libro de Daniel, donde aparece el dedo de Dios escribiendo en la pared frente al rey Belsasar, el cual mandó a llamar a Daniel para que le interpretara este acontecimiento. Se imaginan al profeta Daniel diciéndole al rey: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, rey. Ustedes se imaginan, como está en el libro de Daniel, el capítulo 5, del 25 al 31, donde Daniel le interpreta esta escritura diciéndole al rey, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, rey. Mene quiere decir: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel quiere decir: pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ay, santo. Así como el Espíritu de Dios moraba en Daniel para hacer ver todas estas cosas a los reyes de Babilonia, y especialmente a este rey, estos predicadores de hoy en día, todos estos predicadores que están en apostasía, todos estos apóstatas, tendrán que predicar un verdadero evangelio. Algún día tendrán que entender que la escritura de Dios dice en Ezequiel capítulo 3, versículos del 17 al 19, que dice, en el versículo 17 nos dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y el versículo 18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y el versículo 19 nos dice: pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso hoy,
Así dice el Señor a todo pastor, a todo predicador, a todo maestro que enseña a la iglesia la palabra de Dios y el glorioso evangelio de su Hijo amado, Jesús. Si tú no le adviertes, su sangre será sobre tu cabeza. Así te dice el Señor. Yo te anuncio a través del profeta Ezequiel. Jehová te lo está anunciando. Y sin duda alguna, de estas dos opciones, una de ellas acontecerá. Si tú no tocas la trompeta para amonestar al perverso, al pecador, ellos morirán en su pecado, pero yo, el Señor, demandaré tu sangre de tu mano. Así te dice el Señor. Aleluya. Aleluya, iglesia. Tan solo me imagino al Espíritu Santo redarguyendo a estos predicadores mundanos, diciéndole: ve ahora y diles que se arrepientan y que dejen sus malos caminos y nunca más obstruyan mis palabras, porque conducen a la vida. Iglesia, si estos predicadores de prosperidad fueran obedientes al mandato del Espíritu Santo, yo sé con mucha seguridad que si predicasen en sus templos apóstatas un verdadero evangelio basado en el arrepentimiento, estos mismos apóstatas, estos mismos ministros apóstatas serían testigos de dos cosas. La primera, un éxodo masivo de cristianos tibios y mundanos. Y la segunda, encontrará un reducido grupo que se quedará perplejo en sus asientos preguntando entre sollozos: ¿qué debemos hacer ahora? Como le preguntaron al apóstol Pedro el día del Pentecostés. Hoy en día, iglesia, yo admito que en muchas ocasiones he bajado del púlpito con un gran dolor después de predicar un duro mensaje. Y entro en oración con mi Señor amado y le pregunto: Señor, esto que prediqué hoy fue muy duro. Señor, fui muy duro con tu iglesia. Y también le pregunto, y también le he pedido que si estoy equivocado al predicar este tipo de mensajes, Él me muestre, que por favor, que si estoy en un error, me muestre. Pero iglesia, así como le he preguntado a mi Señor amado estas cosas por mis mensajes, que posiblemente para muchos son duros, y que muchos piensen que no tengo amor por la iglesia, mi Señor me responde mostrándome el cambio de muchos en esta congregación y en muchas congregaciones a las cuales visito. Él me muestra en la iglesia y en las calles a través de mis mensajes de arrepentimiento que la gente ha cambiado. El cambio de muchos. Me muestra el cambio de muchos conversos e inconversos. Jesús me muestra el cambio de muchos hermanos en la fe, de muchas personas que han recibido a un Cristo vivo a través de los mensajes que Él me da a través de su Santo Espíritu. Hoy en día, como predicador y atalaya de Dios, yo estoy seguro de que Dios se lamenta de las iglesias que no predican el verdadero mensaje de arrepentimiento. Es más, de hecho tengo la firme convicción de que el Espíritu Santo no habita en tales iglesias. No habita ahí porque no es bienvenido. El Espíritu Santo no es bienvenido en estas iglesias, en estos ministerios de apostasía, en estos ministerios apóstatas y ecuménicos. Iglesia, el arrepentimiento conduce al perdón, y el perdón debe de conducir al gozo y a la paz, a la verdadera paz en Cristo. Pero a estas personas, a estos creyentes que asisten a estos ministerios de prosperidad, no tienen tal descanso, no tienen esa paz, no tienen ese gozo, no lo tienen. ¿Y saben por qué? Porque la paz que estas personas, que ellos dicen tener, estas personas que están en estos ministerios de error, la paz que ellos buscan es la paz en el mundo y no de Dios. Por el contrario, viven en constante temor por no alcanzar sus metas, por no cumplir sus sueños materiales y carnales, porque el mensaje que reciben en estas iglesias de prosperidad
es carnal y no espiritual. Y Señor, reprenda al diablo. Pastores, predicadores, iglesia, muchos, pero muchos hoy en día profesan ser cristianos porque una vez en su vida pasaron delante de un altar y repitieron una oración aceptando a Cristo. Y así como otros muchísimos piensan que son cristianos porque fueron bautizados. Y otros muchos piensan serlo porque nacieron en un hogar cristiano o asisten a una iglesia. Pero según la Biblia, ninguna de estas cosas, déjenme decirles con mucha sinceridad, ninguna de estas cosas son las marcas de un verdadero cristiano. ¿Y por qué lo digo? Porque escrito está. La gente no se da cuenta de esto porque no leen la escritura, no leen el evangelio. En Mateo 7, capítulo 7, versículos 21 y 23, Jesús nos dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos le dirán eso en el día del juicio, pero Él les contestará, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y se preguntarán entonces, ¿cómo saber y cómo estar seguros de no ser uno de aquellos a los cuales Jesús dirá en aquel día y en el día de su ira, de su juicio? Muchos se preguntarán, hoy se estarán preguntando tal vez muchos de ustedes, ¿cómo saber, cómo estar seguros de no ser uno de estos que Jesús va a apartar en aquel día? Mire, la Biblia nos da unas pruebas para saberlo. La Biblia tiene la respuesta. La respuesta nos la da la palabra de Dios, la Biblia, no el hombre en su propia opinión. Recuerden, todo apoyo de un sermón debe de ser bíblico. El apóstol Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. ¡Ay, santo! Así nos dice la palabra de Dios. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. Ay, santo. Puede que alguna vez te hayan dicho que nunca deberías de dudar de tu salvación, ¿verdad? Pero aquí la palabra, es la palabra, no lo digo yo, escrito está, es la palabra lo que les acabo de leer. Nos dice lo opuesto. Nosotros, todos nosotros sin excepción, pastores y predicadores, iglesia, todos nosotros sin excepción, debemos de examinarnos día a día. A ver si estamos pasando esa prueba. Y esta es una de las razones por la cual el apóstol Juan escribió su primera epístola. Iglesia, vamos a la primera de Juan. A la primera de Juan y nos vamos a quedar en esta epístola. La primera de Juan, iglesia. La primera de Juan nos muestra cómo debe de ser un verdadero convertido a Cristo. Primera de Juan. Vamos a empezar en el capítulo 5, versículo 13. Porque aquí el apóstol Juan corrobora la enseñanza a la iglesia con estas palabras. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, ¿verdad? Iglesia, pastores, en este libro de Juan
nosotros encontramos una serie de pruebas que nos ayudarán a determinar si somos verdaderos creyentes o no, independientemente del tiempo que llevemos de ser convertidos a Cristo. Pero hay muchas pruebas, pero es más, voy a citarles solamente 5, ¿sí? Solo 5. Con preguntas, lógicamente. Ay, santo. Como siempre hay preguntas bíblicas en mi boca, iglesia. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor amado. Aleluya. Alábelo si puede, iglesia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y vamos a empezar en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Y voy a empezar con una pregunta, iglesia. ¿Andamos en tinieblas? Porque en el capítulo 1, versículo 6 nos dice la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Por eso es mi pregunta: ¿andamos en tinieblas? ¿Contradice tu vida a la palabra de Dios? ¿Vives constantemente un estilo de vida de pecado, mintiendo, robando, adulterando, cometiendo fornicación, tomando el nombre de Dios en vano, o sea, maldiciendo, diciendo malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera? Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero están en esta condición. Iglesias, estas preguntas no son para condenarlos, ni juzgarlos, ni mucho menos. Yo ni condeno ni juzgo. Quien juzga a Dios. Estas preguntas las hago para que ustedes recapaciten a la luz de un verdadero evangelio. Porque es este el mensaje verdadero. Porque si estás haciendo estas cosas, haciéndote llamar cristiano, déjame decirte que eres un hipócrita. Eres un hipócrita. ¿Y saben por qué? Porque también está escrito. Está ahí mismo en la primera de Juan. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Aleluya. Escrito está. Así que si estás haciendo estas cosas, haciéndote llamar cristiano, eres un hipócrita. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Déjame decirte eso. La segunda. Esto más bien es como un examen. La segunda pregunta de este pequeño examen de 5 preguntas, solo son 5, porque hay más, pero voy a hacer solo 5. En la primera de Juan, capítulo 1:8. Y quiero que nosotros tomemos esto como un examen a nosotros mismos. La segunda pregunta es: ¿negamos tener pecado? Estamos en la primera de Juan, iglesia. En el capítulo 1, versículo 8, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Eres sensible al pecado en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste o te quebrantaste porque habías ofendido a un Dios de santidad? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Aborreces el pecado? Y si caes en pecado, ¿recibes la disciplina del Señor que Él da a todos sus hijos, como está escrito en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, que nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos,
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Recibimos la disciplina del Señor como Él nos las muestra en estos apartes de Hebreos. Es una pregunta en la cual tenemos que recapacitar todos en estas palabras. En estas palabras de los Hebreos. La tercera pregunta: ¿guardamos sus mandamientos? Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 4. Y en esto sabemos que los que hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4. ¿Es tu vida consumida por un anhelo intenso de ser más como Jesús cada día? ¿Es Cristo el centro de toda tu vida? ¿Podrían decir tus amigos y tus familiares que Cristo es el amor más grande que tú tienes en tu vida y en tu corazón? ¿Amas su palabra y te alimentas de ella constantemente? ¿Te deleitas en el Señor, pasando tiempo con Él en oración y en intimidad? ¿Te encanta compartir tiempo con otros cristianos? ¿Predicas el Evangelio de Cristo a los perdidos? Yo tan solo pregunto esto. Tan solo les pregunto para que ustedes recapaciten como miembros del cuerpo de Cristo. Y la cuarta pregunta de este examen, iglesia: ¿aborrecemos a nuestros hermanos? Ahí en la primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 9, ¿qué nos dice? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿tienes odio contra alguien en tu corazón? ¿Guardas rencor? ¿Guardas amargura? ¿Has perdonado a todos? Porque todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él, en Cristo. Y no lo digo yo, escrito está, ahí mismo en la primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 15. Nosotros como cristianos debemos de despojarnos de todo odio, de todo rencor y lógicamente de toda raíz de amargura. Recuerda lo que acabo de leerles. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Y la última pregunta, que es la 5. ¿Amamos al mundo? En el capítulo 2 de la primera de Juan, versículos 15 y 16, ¿qué nos dice la palabra? No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. ¿Amas las cosas del mundo? ¿Amas la música mundana? Esta música secular, ¿amas las películas de interés mundano? ¿Amas las series de televisión como las novelas, las discotecas? ¿Amas todo lo que el mundo te ofrece? Recuerda que cualquier cosa que no glorifica a Dios en este mundo, glorifica al diablo. Porque la palabra nos dice:
No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Está escrito en Salmos 101, versículo 3. Versículo 3. Ahí está escrito. Puedes sentarte y disfrutar de un programa o una película que Dios absolutamente aborrece, llenos de los mismos pecados por los cuales Jesús tuvo que morir por ti. Amas y deseas las riquezas y las cosas materiales. Te atrae toda la ostentación y el glamour que este mundo nos ofrece. Porque si es así, déjame decirte que Santiago en su epístola nos dice: adúlteros, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Está en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y mi última pregunta, iglesia: ¿cómo te fue en este examen? Pregúntate si irás al cielo con el Señor o será uno de aquellos impostores que Jesús mandará al infierno, como nos lo muestra en Mateo 7, versículos del 21 al 23, donde Jesús nos dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque muchos le dirán eso en el día de su gran juicio, pero Él les va a contestar: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Si tu caminar no concuerda con la palabra de Dios escrita en la Biblia, es muy probable que no seas cristiano. Lo más probable es que seas un falso convertido. Iglesia, mi trabajo ante Dios, ante un Dios de amor y de santidad, es decirles y hacerles ver las cosas con mucha sinceridad y con mucha claridad. Mi deseo y el deseo de mi Señor Jesucristo es que ustedes tengan una experiencia verdadera de salvación a través del arrepentimiento. Recuerden que Jesús hizo algo por ustedes, hizo algo por mí, para que no tengamos que morir en nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo sufrió y murió en la cruz, llevando sobre su cuerpo todos nuestros pecados y el castigo que justamente nosotros merecíamos, la ira de Dios. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, recibió el castigo del Padre. Recuerda que Jehová derramó toda su ira en Jesucristo cuando se convirtió en pecado. Y Jesús derramó su sangre y se hizo una maldición para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y quiero que recuerden hoy que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, venciendo la muerte, para entregarnos vida eterna, que es la única bendición. No hay más, vida eterna. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Miren, la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Iglesia, el nacer de nuevo solamente se da por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El arrepentimiento significa pedirle perdón a Dios y apartarnos del pecado, estando nosotros dispuestos a dejar nuestro estilo de vida pecaminoso, tener fe en Él. En Él no significa creer tan solo intelectualmente, no. Eso no es una verdadera fe de conversión. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque si los demonios creen y tiemblan, como nos lo dice Santiago, ¿por qué no creerlos nosotros? Mire, Santiago en el capítulo 2, versículo 19 nos dice: y si tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuánto más
Cuánto más, iglesia, nosotros debemos de creer y de poner toda nuestra confianza en Él y en su obra completada en la cruz. Recibir a Cristo se trata de entregarle todo nuestro corazón a un Rey de gloria y de salvación. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Si haces esto, Dios realmente te salvará y te dará un nuevo corazón con nuevos deseos. Serás una nueva criatura en Cristo, como escrito está. Como está escrito en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De esta forma, iglesia, empezarás una verdadera relación con Él. Y en verdad, mira, en verdad sabrás que esto es lo único que te hará un hijo de Dios. Como escrito está en Romanos 8:16, donde nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ya para terminar, quiero que solo se pregunten, después de tan gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿no crees que Él merezca todo? ¿Menospreciarás el regalo que te ofrece o le entregarás toda tu vida? Yo te pido hoy, y le pido hoy a todos los oyentes, que se arrepientan hoy. Hazlo hoy. Hazlo hoy, independientemente del tiempo que lleves en la iglesia. Iglesia, voy a leerles la segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice? Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Iglesia, pastores, Dios siga bendiciendo sus vidas. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor amado. La honra y la gloria es de Jehová, a través de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya.